Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Incertidumbre por el salario mínimo. Aunque hoy comenzaron las reuniones formales para concertar el incremento, las posiciones son muy distantes. Analizaremos las implicaciones de este incremento con el director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía. Panorama del desempleo sigue mejorando. El DANE reveló hoy que la desocupación hasta el cierre de octubre bajó al 14,7% frente a los meses anteriores. Las mujeres siguen siendo las más afectadas. Por eso, un grupo de expertos y exministros plantearon varias fórmulas para generar 1 millón de empleos en el año 2021. Alianzas para financiar a los colombianos. Juan Fernández nos cuenta hoy de varias uniones entre bancos y empresas comercializadoras para abrir nuevas opciones de crédito y de expedición de tarjetas de crédito. Todo en la movida empresarial. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un nuevo de un tema muy crucial, muy importante para esta recta final del año, las negociaciones del salario mínimo, el incremento que debería tener para el año 2021, que comenzaron hoy de manera virtual, estas reuniones, estas negociaciones formales. Veamos cuál es el panorama al inicio de estas discusiones. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, conformada por representantes de los trabajadores, empresarios y gobierno nacional, comienza formalmente y de manera virtual las negociaciones para definir de cuánto será el incremento del salario mínimo para el 2021. Tras un año de crisis económica histórica sin precedentes, con una enorme caída del Producto Interno Bruto y afectando a todos los sectores de la sociedad. En ese sentido, la discusión del crecimiento del salario mínimo debe tener en cuenta todos esos factores. El salario mínimo debe crecer por lo menos con la inflación, porque si no, los trabajadores, los que reciben el salario, perderían la capacidad de compra, perderían el poder adquisitivo. Las centrales obreras ya indicaron que este incremento debería bordear el 13,9% para que el salario mínimo quede en 1 millón de pesos, así como elevar el subsidio de transporte a 120.000 pesos. Una renta básica durante el tiempo que dure el proceso de reactivación de la economía. El gobierno debe asumir plenamente la nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas. Los empresarios han pedido mucha mesura en el incremento, ya que por causa de la pandemia lo que se defina sería crucial para la generación de empleos. La inflación este año va a ser por mucho de 1,8%. Esto lo que quiere decir es que si queremos recuperar los empleos que han perdido, especialmente los hogares y las personas de menores ingresos, lo que tenemos que hacer es ser muy responsables con el incremento del salario mínimo. Este debe estar entre 2 y 3%. Pero dicha comisión claramente debe tener en cuenta adicionalmente el índice de precios al consumidor, la meta de inflación fijada por el Banco de la República, el incremento del Producto Interno Bruto, la contribución de los salarios al ingreso nacional, la productividad de la economía y claramente la capacidad económica que tengan las empresas, por ejemplo, para crear nuevos empleos. Un incremento mayor al 3% del salario mínimo podría generar mayor desempleo e informalidad y menos personas por fuera del mercado laboral, según han dicho gremios como ACOPI y FENALCO. Y para analizar estos temas que son de tanta importancia, saludo a esta hora de la noche al doctor Luis Fernando Mejía. Él es el director de FEDesarrollo. Doctor Mejía, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Hola Víctor, muy buenas noches. Un placer estar de vuelta en su programa. Muchas gracias por la invitación. Doctor Mejía, siempre lo invitamos no solo para que nos cuente sus expectativas, sino también para que nos ayude como a entender muchas de las cifras. Se dice que el salario mínimo hay que tener en cuenta para el incremento del salario mínimo tanto la inflación como la productividad. Nos han comentado después de las reuniones de hoy que las cifras de productividad, como se venía pensando, son negativas en este 2019 por la propia contracción de la economía. ¿Qué es eso de la productividad y por qué hay que tenerla en cuenta a la hora de fijar el incremento en el salario mínimo? Pues mire, Víctor, la productividad es muy importante porque cuando aumenta la eficiencia de ese proceso productivo que hacen los trabajadores, el esfuerzo, todo lo que tiene que ver con la contribución que se hace a la producción, pues eso involucra, por supuesto, un aumento de las ventas de las empresas.
Y a los trabajadores, naturalmente, no solamente hay que compensarlos por el aumento en precios, por la inflación que hace una pérdida del poder adquisitivo del salario, sino también directamente por esa parte del aumento en la producción, del aumento en las ventas que proviene de esa mayor productividad del empleo. A eso es lo que los economistas nos referimos como la productividad laboral. El problema, Víctor, es que indudablemente en esta coyuntura tan difícil, una contracción de la actividad productiva que va a estar cercana al 7% en este año, pues va a ser muy difícil tener cifras importantes positivas de productividad laboral. Así que va a ser muy complicado, por supuesto, en este parámetro, digamos, de negociación de la productividad laboral, que eso contribuya positivamente a un aumento del salario mínimo. Por eso hemos hablado, hay que tener mucho cuidado con aumentos desbordados de ese salario mínimo. ¿Qué expectativas tienen ustedes sobre la inflación para el cierre de este 2020? El año pasado tuvimos una inflación anual cercana al 3,80%. ¿Cómo será esa inflación? ¿Cómo se debe conjugar con la productividad y la contracción de la economía para establecer un incremento justo, según la teoría, del salario mínimo? Pues mire, Víctor, las expectativas de inflación de este año van a estar muy cercanas al 1,8%. El mercado está más o menos en esa cifra. Nosotros desde Fedesarrollo también estimamos una cifra similar. Un descenso muy importante de la inflación frente al observado en el 2019, naturalmente por la caída de la actividad productiva, por la caída, por supuesto, de la demanda de los hogares, que involucra entonces menos ritmos de aumentos de precios. Ese elemento del 1,8% expectativa, frente a una expectativa también el próximo año, seguramente una inflación cercana al 2,4%, no esperamos un aumento adicional de la inflación, junto con una productividad laboral que va a ser muy cercana a cero o negativa, nos lleva entonces a sugerir, Víctor, que el rango de negociación del salario mínimo para este 2021 que llega debe estar más o menos entre el 2 y el 2,5%. Sé que no es una cifra que suene sustancialmente alta, pero hay que reconocer el enorme problema que tenemos actualmente todavía en nuestro mercado laboral, una tasa de desempleo que está cercana al 15%, todavía 1,5 millones de empleos perdidos frente al mismo mes de octubre del año anterior. Así que aumentos muy grandes del salario mínimo lo único que harían sería echar al traste esta muy sólida pero lenta recuperación del Producto Interno Bruto, del crecimiento económico y también, por supuesto, del empleo. Doctor Mejía, eso entendiendo como la teoría económica, pero en la práctica, la verdad uno no ve, aunque usted me lo puede explicar mejor, cuál es la diferencia sustancial entre subir el mínimo, no sé, 30.000 pesos o subirlo 50.000, 70.000, 100 pesos, cuando dividimos 100.000 pesos en 30 días, pues la verdad no es mucho tampoco para la gente, porque eso podría tener un gran impacto sobre la generación de nuevos empleos, la recuperación del empleo y la reactivación propia de la economía. Claro que sí, Víctor. Mire, individualmente para una persona, por supuesto que 1.000, 2.000 pesos adicionales no representa mucho, pero pensemos en las empresas que son las generadoras de empleo en nuestro país. No estamos hablando solamente de las grandes empresas, pensemos especialmente en las micro y pequeñas empresas, aquellas que tienen 10 o menos trabajadores. Cuando usted multiplica esto por 10, 15 o 20 trabajadores, naturalmente es un costo sustancial. Uno de los costos más importantes de operación para una empresa, naturalmente, son los costos relacionados con el empleo, con ese pago de salarios que además involucra el pago de prestaciones sociales por encima de lo que es el salario mínimo. Entonces, pensemos, por ejemplo, en sectores como el turismo, la hotelería, que han tenido actualmente todavía, a pesar de los meses de recuperación, caídas de sus ingresos del 80%, prácticamente una parálisis. Imagínese usted pensar en esos sectores aumentos de un salario mínimo por encima del 10%. Eso es completamente irreal. Eso lo que haría es quebrar aún más empresas. Y de nuevo, no estamos hablando de las grandes, que probablemente puedan tener ese músculo financiero para pagarlo. No, estamos hablando de las micro y pequeñas empresas de nuestro país, que además son las grandes generadoras de empleo. Entonces, como tenemos esta caída tan profunda de la actividad productiva, las empresas hasta ahora están tomando oxígeno luego de este enorme choque, pues un aumento desbordado del salario mínimo lo único que va a hacer es poner al traste esa débil recuperación de la actividad productiva. Doctor Mejía, nos están informando algunas centrales obreras que, de acuerdo con información de los técnicos de Planeación Nacional, es posible que la productividad laboral haya tenido una variación negativa superior al 8% este año. ¿Coincide más o menos? ¿Puede ser así? Sería la más baja en la historia, ¿verdad?
Pues miren, no tengo registros recientes de caídas tan grandes en la productividad laboral, pero no es sorprendente. Es que estamos hablando, no hay que olvidarlo, de una caída del Producto Interno Bruto, de lo que producimos como país en un año para el 2020 cercana al 7% en términos reales. Cuando usted le añade la inflación que puede estar en el 1,8, prácticamente el 2%, estamos hablando de una caída del producto del 9% en términos nominales, es decir, una caída de las ventas agregadas de la economía. Entonces el choque que estamos viviendo es realmente extraordinario. Nunca habíamos tenido, Víctor, en los últimos 100 años de historia económica, en un siglo de historia, una caída tan grande. Entonces pensar que en esta coyuntura tan difícil, con una tasa de desempleo del 15%, es viable un aumento del salario mínimo grande, pues realmente es absolutamente irreal. Seamos responsables. Pensemos también, Víctor, no solamente en los desempleados, en ese 1,5 millones de personas adicionales en el mercado laboral que están desempleadas, sino también en ese 60%, la gran mayoría de colombianos que ni siquiera tienen acceso a un empleo formal. Por eso hay que ser de nuevo consistentes con un aumento del salario mínimo que se acote a la realidad que está sufriendo el país en este momento. Doctor Mejía, espéreme unos minuticos, unos segundos, porque voy a entregar aquí una información sobre el desempleo precisamente para hacerle unas preguntas finales, porque otra de las cifras del día tiene que ver precisamente con el mercado laboral con corte al mes de octubre. Y es que el DANE reveló que todavía más de 3.600.000 colombianos siguen en condiciones de desempleo con corte al 10º mes de este año. Las mujeres y los jóvenes son los más afectados por esta situación que nos trajo la pandemia. Aunque está bajando el desempleo, en octubre siguió en niveles preocupantes. A nivel nacional, la desocupación se ubicó en 14.7%, significando más de 3.600.000 personas que están buscando trabajo. Mientras que el desempleo entre hombres pasó del 7.8% en octubre de 2019 al 10.7% en el mismo mes en el 2020, entre las mujeres esta cifra aumentó del 12.5% al 20.1% en el mes pasado. Florencia e Ibagué siguen siendo las ciudades con la mayor tasa de desempleo, en este caso Florencia con una tasa del 24.3% e Ibagué, a pesar de tener la segunda tasa de desempleo más alta, también debemos reconocer que es la ciudad en la que hubo un mayor incremento de la tasa de desempleo año a año. Sin embargo, pese a este panorama, los empresarios que intentan sobrevivir los estragos de la pandemia tienen expectativa en la reactivación del consumo y, por ende, en la contratación de más personas para fin de año. Hay más de 1.500 oportunidades en sectores como las industrias creativas, sectores como farmacéuticos, cosméticos, dispositivos médicos y otros servicios. Con esto llevaríamos más de 21.000 oportunidades de trabajo. Lo mismo hace el gobierno. En Bogotá, la alcaldía espera generar 5.700 puestos de trabajo en el próximo mes por medio de ferias de empleo. Estamos hablando de que solamente en temas de tecnología y digitalización son 55.000 personas vacantes laborales que hay en la ciudad de Bogotá. Imagínense ustedes, en todo Colombia son 200.000. Según cifras de FENALCO, para la temporada de diciembre los comerciantes tienen una expectativa alta de contratación, esperando generar miles de empleos directos e indirectos. Hemos estimado que aproximadamente 150.000 nuevos puestos de trabajo se van a generar en lo que queda de este año. Esta cifra de desempleo en octubre es la más baja que se ha visto desde que comenzó la pandemia y que produjo una masacre laboral de más de 5 millones de puestos perdidos. Gracias, Sol. Exactamente, se perdieron en un primer momento 5.400.000 empleos cuando llega la pandemia. Doctor Mejía, seguimos con usted. De esos 5.400.000, dice el DANE hoy que se han recuperado 4.200.000. ¿Eso es una recuperación lenta o rápida? ¿Cómo recibe usted estos datos? Además, que tuvimos ya en octubre la tasa de desempleo más baja en pandemia. Pues mire, Víctor, yo creo que las noticias son positivas, especialmente dado lo que habíamos observado en los meses de mayo, junio y julio. Recordemos que en ese momento, cuando estábamos en el pico de la pandemia, las cifras de la tasa de desempleo estaban por encima incluso del 20%, en algunos meses llegaron al 21%. Cifras muy altas que mostraban de nuevo el impacto tan grande que está teniendo esta crisis, no solamente en actividad productiva, sino también en esa dinámica de generación del empleo. Entonces, que nos estemos recuperando paulatinamente, muy importante. Como usted lo mencionaba, en el mes de abril se habían perdido 5.400.000 empleos. Ya estamos hablando prácticamente de 1,5 millones de empleos perdidos, o sea que hemos recuperado una gran cantidad de esos empleos que se habían perdido, pero todavía nos falta camino por recorrer, ¿no? Tenemos una tasa de desempleo del 14.7% para el mes de octubre, 15.7% en términos desestacionalizados,
Nosotros estimamos, Víctor, que este año la tasa de desempleo promedio va a estar en el 16.3%, que de todas maneras, a pesar de la recuperación, es un aumento sustancial frente a ese 10,5% promedio que tuvimos el año pasado, que ya era un año con una tasa de desempleo alta. Así que muy buenas noticias, la recuperación es realmente importante, pero todavía nos falta camino por recorrer. Pero doctor Mejía, dicen desde el DANE inclusive que muchos de esos empleos recuperados, de esos 4.200.000, son empleos informales, es decir, la persona que antes tenía su trabajo con todas las de la ley, su trabajo formal, lo perdió por la pandemia, tal vez ya consiguió otro, pero en el mercado informal, y que eso hace aún más grave el tema, este problema tan tremendo que tenemos en Colombia, que es la informalidad. Indiscutiblemente, Víctor, ese es un problema muy grande, el tema de la calidad del empleo, la informalidad. Eso es usual en las recesiones económicas cuando hay menos oportunidades laborales. Infortunadamente, las personas de menor calificación, aquellas que están muy cerca del salario mínimo, tienen que optar por encontrar un empleo informal, que por supuesto no es el empleo que necesitamos para los trabajadores de nuestro país, son empleos que no tienen ningún tipo de protección. Ahora bien, mejor un empleo informal que el desempleo. Entonces, lo que vemos es que seguramente en la medida en que la recuperación continúe, deberíamos ver no solamente reducciones en la tasa de desempleo, sino especialmente mejoras en la calidad del empleo. Y Víctor, déjame le digo una cosa. El tema de la brecha de género realmente es tremendamente preocupante. Usted lo mencionó en el informe. Si bien la tasa de desempleo para los hombres es del 10%, cercana a ese 10%, para las mujeres es prácticamente el 20%, es el doble. Así que ahí hay otro elemento muy importante en esa recuperación, cómo focalizar la política pública para acelerar la recuperación del empleo, especialmente las mujeres que han sido muy golpeadas en esta coyuntura y que continúan teniendo tasas de desempleo muy superiores a las del promedio nacional. Una última pregunta y de pronto si nos ayuda a anunciar algunas fórmulas rápidamente, doctor Mejía, para seguir disminuyendo la tasa de desempleo, para vencer la informalidad, para que las nóminas no sean tan costosas para los empresarios. Pues mire, lo primero que tiene que ver, por supuesto, con la política pública desde el punto de vista del plan de choque. Nosotros hemos hablado de la importancia de no solamente tener estos grandes planes de infraestructura que ha anunciado el gobierno nacional, como las nuevas obras de 5G, la quinta generación, sino especialmente pequeñas obras de infraestructura a nivel territorial. Estamos hablando de repavimentación de calles, carreteras y caminos, adecuación de andenes, readecuación de parques, por ejemplo. Ese tipo de pequeñas obras son muy importantes porque se pueden ejecutar rápidamente y pueden jalonar la actividad productiva y especialmente el empleo no calificado. También, por supuesto, no tenemos que olvidar, Víctor, que a pesar de todo vamos a tener que discutir como país una reforma a nuestro mercado laboral. No hay que olvidar que antes de la crisis ya teníamos una tasa de desempleo del 10,5%, muy por encima de nuestros pares de la región, Ecuador, Chile, México, Perú, Argentina. Así que nuestro mercado laboral no está funcionando bien. La crisis ha hecho evidentes esos problemas y hay que discutir entonces mecanismos de formalización laboral. Ese debe ser el principal objetivo de una reforma laboral que permita formalizar a esa gran mayoría de colombianos que infortunadamente hoy en día, si bien tienen empleo, no tienen empleos de calidad. Doctor Mejía, como siempre un gusto tenerlo aquí en Signo Pesos. Muchas gracias por estos minutos. Víctor, muchas gracias a usted por la invitación. Saludo especial para todos los televidentes. El director de FEDesarrollo esta noche aquí en Signo Pesos. Y a propósito del desempleo, un grupo de 24 exministros, analistas y expertos en estos temas económicos y sociales lanzaron varias propuestas que contienen 3 fórmulas básicamente de emergencia para generar 1 millón de puestos de trabajo en menos de un año. Uno de los firmantes de esta iniciativa es el doctor Jorge Humberto Botero, quien nos cuenta algunos detalles. A pesar de que la economía y el empleo, por fortuna, muestran signos incipientes de reactivación, estamos viviendo una situación social gravísima, sin antecedentes en la historia de Colombia. Tenemos 2,5 millones de personas por fuera del mercado laboral que están en edad de trabajar, que no están estudiando y que por ende deberían estar o trabajando o buscando empleo. Esa realidad es la que inspira las propuestas que un grupo de ciudadanos nos hemos liberado ayer. Buscan la aceleración de la inversión pública en infraestructura. Este es un asunto que no suscita debates, que requiere apenas la acción decidida del gobierno.
bajo el liderazgo del presidente y la vicepresidenta de la República, pero también hemos propuesto unas medidas de flexibilización laboral que el país está reclamando desde hace tiempos, pero que nosotros proponemos al menos con efectos temporales, para que rápidamente se genere 1 millón de empleos, bastante menos de los que necesitamos, pero sí un número tan importante como ese. Ojalá estas propuestas nuestras sean examinadas por el gobierno, por el parlamento, por los sindicatos y los gremios, con una actitud patriótica. Si esas fórmulas en toda o en parte no se encontraren adecuadas, pues francamente es responsabilidad de todos los actores de la vida política nacional que busquemos consensos para encontrar otras fórmulas parecidas o distintas a esas, pero cuyos efectos sean sustancialmente los mismos. La generación urgente de 1 millón de empleos. Regresamos a Signo Pesos. La actividad minero extractiva está recuperándose a buen ritmo en nuestro país. La viceministra de Minas, Sandra Sandoval, nos cuenta las cifras que lo demuestran. Tenemos buenas noticias en materia de producción de minerales en este trimestre. Los minerales claves para la diversificación de la canasta minera, oro, níquel y esmeraldas, aumentaron su producción durante el tercer trimestre frente a lo reportado en el trimestre anterior del 2020. Por ejemplo, la producción de oro en el tercer trimestre del 2020 aumentó más de 42% frente al segundo trimestre, pasando de 10 a 14.17 toneladas. El crecimiento en la producción de estos minerales en el tercer trimestre del 2020 frente al trimestre anterior reafirma la importancia del sector minero con la reactivación sostenible de Colombia. Seguimos avanzando para generar empleos de calidad, inversiones y regalías para el cierre de brechas sociales y el desarrollo de los territorios, con una actividad minera, con todas las de la ley, que cumple con altos estándares técnicos, sociales y ambientales. Y es la hora de hablar de las movidas en el mundo de los negocios, como siempre, con Juan Fernández. Juan, buenas noches. Adelante con su tema, bienvenido. Víctor, buenas noches. Se están dando una serie de negocios interesantes en cuanto a compañías o uniones de varias y de diferentes sectores para ofrecer financiamiento. Primer caso que le cuento, el de esa constitución de una nueva compañía de financiamiento entre el Scotiabank y la empresa de comercialización y distribución de energía en el Codensa, con un capital inicial de unos 32.000 millones de pesos. Es el segundo paso de una relación entre las dos empresas que lleva más de 10 años y que en su momento inició con el lanzamiento de una tarjeta de crédito conjunta atada a la factura del servicio de energía y que ha sido exitosa. Debe tener unos 850.000 plásticos que le dan cerca de un 5% de participación del mercado de las tarjetas de crédito. Y eso ha dado base para ese anuncio que está a pocos días de hacerse sobre el desarrollo de estos nuevos servicios centrados en préstamos de consumo para personas y seguramente una línea para pequeñas y medianas empresas. Codensa pone su base de clientes que supera los 3.4 millones en Bogotá y una docena de municipios también en 4 departamentos del país. Muy interesante esta alianza. Juan, ¿qué otro caso conoce? Sí, Víctor, mire, otro negocio en ese sentido, el de la alianza entre el banco BBVA y Movistar para ofrecer créditos de consumo en Colombia, y van con esa tendencia de créditos rápidos, digitales y mucho papeleo entre los 5 y 11 millones de pesos. Eso empezó como una prueba piloto con la que Movistar pudo realizar unas 4.500 operaciones por cerca de 20.000 millones de pesos. Entonces, Víctor, pues esta movida de hoy y estos dos casos muestran una tendencia, un camino que indica que uno de los mejores negocios sigue siendo el de prestar plata, y ya no es extraño que una compañía de energía como Codensa o una de telecomunicaciones como Movistar estén en ese negocio de la mano de bancos aportando su base de clientes, y en eso también juega un papel el desarrollo e implementación de la tecnología para el sistema financiero. Y regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 3,93 billones de pesos, casi 4 billones de pesos, y corresponde a las ganancias de los bancos colombianos o que operan en Colombia entre enero y septiembre de este año. Según el reporte de la Superintendencia Financiera de nuestro país, estas utilidades son 53,7% menores a las alcanzadas en igual periodo del año 2019, los bancos afectados también por la pandemia.
Y Fenalco reportó un excelente comportamiento en las ventas durante el viernes, el fin de semana y hoy lunes, a raíz del Black Friday y también del Ciberlunes. Según el gremio de los comerciantes, el 63% del total de las ventas fueron presenciales y el 37% virtuales. Precisamente, Credibanco nos entrega también un reporte de las transacciones en línea. El cierre de la jornada de Black Friday tiene el siguiente balance. Se realizaron compras por aproximadamente 294.000 millones de pesos, que corresponden a 1.5 millones de transacciones. Esto es un 11% menos transacciones y un 21% menos facturación que el Black Friday del año pasado, y es un 31% menos transacciones y un 47% menos facturación que la tercera jornada del día sin IVA que se llevó a cabo el sábado de la semana pasada. El 69% de las compras se hicieron en establecimientos de forma presencial y el 31% a través de plataformas de e-commerce. Al igual que las jornadas anteriores, sigue teniendo una mayor participación las transacciones hechas con tarjeta débito, con un 58% del total, pero las tarjetas de crédito siguen liderando desde el punto de vista de facturación, aportando al 55% de esta. Estas cifras son muy positivas y están por encima del comportamiento promedio de un viernes normal, pero seguramente estuvieron impactadas por la cercanía al tercer día sin IVA, fecha en la que los colombianos generaron el mayor volumen de facturación y de transacciones electrónicas que hemos registrado desde Credibanco en la historia. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Mucha atención, porque el dólar rompió a la baja la barrera de los 3.600 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.591 pesos con 84 centavos. Cayó 19 pesos con 60 centavos el dólar. Este es el precio más bajo de los últimos 6 meses. El petróleo de referencia Brent para Colombia cayó 1,22%, se ubicó en $47 con 59 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.090.000 pesos por carga para mañana. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,3%. La acción más valorizada fue la de Terpel, con una ganancia de 5,59%, y la acción que más cayó fue la de Avianca, con un retroceso de 6,37%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. El ICETEX anunció 150 becas para jóvenes que estén cursando programas de pregrado o que hayan culminado recientemente su carrera. 40 de esas becas serán para mujeres de zonas rurales. Las becas incluyen el valor de la matrícula, materiales y otros costos. Los cursos de inglés deberán realizarse en el primer semestre del próximo año. Los interesados deben inscribirse antes, esto es muy importante, antes del 6 de diciembre a través de la página del ICETEX, donde están además todos los detalles de esta oferta, de esta oportunidad. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.